En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Hijo de Dios, Hijo de María Santísima, segunda persona de la Santísima Trinidad, hoy invocamos su presencia, nos regale la gracia de su Espíritu Santo para que nos ilumine en este taller, en esta charla de formación bíblica que presentamos a través de este medio de video para que llegue a las redes sociales y llegue también a la plataforma de YouTube. Gracias a ustedes por la participación y gracias al Señor que les ha permitido que puedan tener este encuentro de hermanos recibiendo con mucha alegría la formación bíblica para nuestra vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, hoy quiero traerles un tema para darle como un mayor pulimento, darle una mayor precisión. Ojalá que ustedes tengan allá cómo registrar algunas cuestiones importantes referente al tema. Quiero comenzar por hablar sobre el tema del tema de latría. Latría es lo mismo que decir adoración, adoración en espíritu y en verdad. ¿A quién nos referimos exactamente al término latría? Al término latría nos estamos refiriendo únicamente y exclusivamente a Dios en las tres personas de la Santísima Trinidad, al Padre, a quien se le atribuye como el creador del mundo, el creador de la humanidad. Es el supremo bien, es el hacedor, es el bienhechor, es el todopoderoso. La segunda persona de la Santísima Trinidad, por procesión de generación, viene del Padre. Viene del Padre y es el Hijo. Jesucristo, el nombre original es Jesús, que significa Salvador. Cristo es por la medida de la teología, por una teología de la fe. Jesucristo. Jesús como nombre original. Cristo como el nombre de la fe o el Cristo de la fe. Y la tercera persona de la Santísima Trinidad es la presencia del Espíritu Santo. Es el Paráclito, es el iluminador, el santificador, transformador. Es el Ruaj, es el aleteo, el aliento de Dios. Las tres personas de la Santísima Trinidad coexisten eternamente. Eternamente significa desde el principio. Cuando existe Dios, existe el Padre, su Hijo y su Espíritu Santo. Solo que en el término de los tiempos, en su momento pertinente, aparece el Hijo y la presencia de su Espíritu Santo siempre ha sido presente, ha estado presente en la historia de la salvación. Es ahí donde yo me refiero exactamente latría. La adoración es algo especial. Es como decir lo máximo de encuentro inhabitable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la persona humana, en ese Hijo que se encuentra con esa presencia real, en actitud de oración, en actitud de encuentro, en actitud de filialidad. Encontramos, aparte del término latría, que es adoración a Dios, únicamente, exclusivamente a Dios, en la Sagrada Liturgia, como es la vida sacramental, y con exactitud estaríamos hablando del sacramento de la Eucaristía, es allí donde se revela todo el misterio de la Santísima Trinidad. Es en el centro, la fuente y el culmen.
Esto no quiere decir que en los demás sacramentos no se dé esa presencia de inhabitación. Sí se da toda la presencia de inhabitación en todos los sacramentos, en el bautismo, en la confesión, en la comunión, en la confirmación, en la unción de enfermos, en el matrimonio y en el orden sacerdotal. En todos y en cada uno de los sacramentos aparece la presencia de la inhabitación, esa presencia santificadora de Dios. Ahora vamos a hablar de un término que ya no es latría, sino sería el contrario, el antónimo de latría, y es justamente la idolatría. En un audio que nosotros hemos recibido en nuestros grupos, en ese audio les había explicado sobre todo el sentido de las imágenes y propiamente de la idolatría, como es los ídolos, es decir, adorar a otro Dios fuera del verdadero Dios. Entonces aquí es perfectamente comprensible y entendible el que nosotros como cristianos, y aunque no seamos cristianos, a lo mejor de otro movimiento religioso no cristiano, se da cuenta perfectamente que Dios se hace presente, se hace visible en cada ser humano de una manera tal y personal, pero también comunitaria. Y desde esta óptica podemos encontrar fácilmente o podemos afiliarnos más rápidamente a Dios nuestro Señor y nos damos cuenta si estamos practicando ese monoteísmo, es decir, reconocer al único y verdadero Dios. Fuera de Dios no hay nadie que sea creador, no hay nadie más que sea redentor y no hay nadie más que sea santificador o iluminador. Con esto quiere decir que idolatría no solamente es considerar a las cosas del mundo o a las circunstancias o a los hechos históricos o a las personas como otro Dios. Ese es el plan en la que nosotros tenemos que darnos cuenta a quién estamos siguiendo. Entramos a la segunda parte, que sería el término no latría, sino dulía. Dulía con tilde en la i. Dulía se está refiriendo justamente a la veneración. Venerar significa sentir un cierto respeto por algo o alguien que existió, que no solamente es una especie de recuerdo, sino es algo un poquito más que el recuerdo. Por ello, me atrevo a decir, y siguiendo las líneas de la teología y de la moral, la Iglesia nos presenta dos términos unidos, uno para referirse a María, la Madre de Dios, y el otro para referirse a todos los santos. En referencia a María, se le denomina con el término de hiperdulía. Hiperdulía con H inicial. ¿Qué significa hiperdulía? Es la veneración sumamente especialísima atribuida esa veneración a la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Por ser no solamente la mujer escogida y elegida de Dios, sino también por ser la madre de Jesucristo. Por ese motivo especial es que se le da ese término a María Santísima, hiperdulía. Mientras que el término dulía nos estamos refiriendo a la veneración, recordando a todos aquellos santos que vivieron, que tuvieron un tiempo en su vida y que empezaron a hacer un viraje, un cambio total de su vida a encontrarse con el Señor cara a cara cuando Dios ya los tenía en su corazón. Desde en vida, prácticamente ya Dios los ha elegido y Dios los ha predestinado como tal para ser como unos íconos de excelencia, llamémoslo así, con ciertas virtudes especiales para ser ellos como un prototipo para la humanidad. Es decir, que nosotros los que estamos aún vivos en esta tierra,
podemos tener la mirada fija en aquellos hombres y mujeres que cambiaron sus vidas y cada día se fueron transformando y se fueron pareciendo más a Dios en su forma de vivir, en su forma de ser, en su forma de actuar. Por ello, a ellos se les denomina con el término de hiperdulía. Perdón, dulía. Corrijo en este caso. Ahora bien, quiero resaltar algunas citas bíblicas en este sentido porque, pues, es necesario para que nuestros hermanos separados y nuestros hermanos aún que son cristianos y más aún que son católicos, que no sabemos eh, que no sabemos prácticamente decir qué citas bíblicas nos pueden sentir como apoyo para hablar de la Virgen María en el caso de hiperdulía. Pues los protestantes creen que María es la madre de Dios, pero no aceptan, por ejemplo, su virginidad, no aceptan que sea la madre de Cristo y pues por ende se han equivocado en aceptar errores como el decir que la Virgen María ha tenido hijos. Por ello ellos se apoyan en Lucas 2:7 y se apoyan en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 55. Nosotros, sin embargo, nos apoyamos en citas bíblicas que además de estas citas bíblicas que nosotros las aceptamos y que son válidas porque son palabra de Dios, le damos la fuerza necesaria para entender mejor el contexto en Mateo 1, versículo 16. También en San Lucas, capítulo 1, versículo 26 y en Gálatas 4, 4. Con esto queremos decir que María es virgen antes, durante y después del parto. Y acerca de los hermanos de Jesús, a las cuales se refiere hermano, pues hermano significa pariente próximo. Pariente próximo significa ser sobrino, primo, tío, etcétera. Además, a la Virgen no le damos el culto de adoración, como ya lo había explicado antes, sino es únicamente a Dios. Le damos a ella es un culto de veneración, es decir, de especialísimo respeto por ser la madre de Cristo. Dulía, la veneración a todos los santos, dicen nuestros hermanos que solo tenemos un mediador, Cristo. Todos sabemos que Cristo es nuestro mediador entre Dios Padre y la humanidad. Y acudir a los santos, dicen ellos, que es un sacrilegio y que además están gozando en el cielo. Nada saben de nosotros. Se apoyan, por ejemplo, en una cita bíblica que es de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Sin embargo, nosotros como católicos, como Iglesia Católica, además de estas dos citas bíblicas que son válidas para nosotros, nos apoyamos en otras citas bíblicas como por ejemplo de 1 Timoteo 2:5. Aquí mediador significa redentor. En este caso María no es redentora. María en este caso sería corredentora, es decir, a Jesús por María. Cristo sí es el único redentor. Y los santos no son redentores, sino son intercesores ante Dios, como lo es María en primera instancia, la intercesora, la Madre de Dios. Otros textos que nos pueden servir como apoyo para corroborar y testificar sobre este aspecto de Dulía es en el caso de Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 3 al 7. También en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 15. En el libro de los Números, capítulo 21, versículo 7. En el libro de Job, capítulo 42, versículo 8. Y el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Con estos textos bíblicos, que ojalá los podamos leer en casa y podamos hacer la comparación, y también nos sirve como la ayuda más fuerte para darle claridad a todo esto, lo que significa en la veneración a los santos, Dulía. En el caso del culto a las imágenes,
que como ya hemos hablado ya digamos en el audio que les envié, sí quiero de pronto resaltar algo, como por ejemplo aquellos que no están de acuerdo, que dicen que la Biblia prohíbe terminantemente hacerse imágenes porque es un culto idolátrico. Lo dice, ellos toman la cita bíblica de Éxodo 24, ¿no? Que Dios no puede ser representado con estatuas de material humano. Y también lo dice en Hechos 17:29. Aquí lo que sucede es una mala interpretación, porque nosotros como católicos les contestamos que lo que Dios prohíbe no es adorar a lo que Dios prohíbe rotundamente es adorar a las imágenes, ¿no? Como si ellas fueran Dios, como si ellas fueran a salvar, como si ellas fueran o tuvieran poder. Es el mismo Dios el que manda construir estatuas, manda construir imágenes como signo de su presencia en medio del pueblo. Probémoslo a través de ciertas citas bíblicas como Éxodo 25, versículos 12 al 22, en el libro de los Números, capítulo 21, versículo 8, el libro de Josué, cuando habla de que él venera el arca de madera postrado, así lo testigua en la cita bíblica de 7:6. Y las imágenes, justamente las imágenes son un signo externo necesario para ayudarnos a ponernos en relación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a través de su mismo Espíritu Santo. Así lo testigan otros textos bíblicos que nos pueden ayudar a reforzar mejor el tema, como es el caso de Éxodo 7:10, Segunda de Reyes 2:14, también Segunda de Reyes 13:21, el Evangelio de San Mateo capítulo 9 versículo 20 al 20, el capítulo 14 versículo 26, los Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículo 15 hasta el 16 y el capítulo 19 versículo 12 de los Hechos de los Apóstoles. Pues el Señor se sirve de reliquias o cosas que pertenecieron a personas santas para obrar sus maravillas. Por ejemplo, la vara de Moisés, el manto de Elías, los huesos de Eliseo, el vestido de Jesús, la sombra de Pedro, como lo dice la canción. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, los sudarios de San Pablo, etc. De manera que por medio de las imágenes ante las cuales nos arrodillamos y oramos y adoramos a Cristo, no a las imágenes, adoramos al Cristo verdadero y veneramos a los santos cuya semejanza la tienen, como lo explica el Concilio de Trento. Y termino con este tema maravilloso, explicando sobre el sentido del purgatorio y los sufragios por los fieles difuntos. Y aquí algo también interesante hablando de este tema sobre el purgatorio y los sufragios por los fieles difuntos. Sabemos que el Concilio Vaticano II ha considerado que existen tres estados en el momento de partir, en el momento de... Esto comúnmente es lo que, porque me acordé ahorita, se llaman las postromerías. Comúnmente se llama lo que es el cielo, el purgatorio y el infierno. Sabemos perfectamente, comparado con el agua fría, agua tibia, agua caliente. E igual un huevo crudo, un huevo tibio y un huevo cocinado. Algo así parecido, comparado. Pero para decir que el cielo es el estado de vida del bien. No es un lugar físico como nosotros lo consideramos, sino es un estado de vida. Es la ausencia del pecado. Mientras que el contrario sería el infierno, es el estado no es el estado de la vida, es el estado de la muerte, es el estado de la ausencia de la gracia de Dios.
mientras que el purgatorio está allí, se encuentra como un tiempo por venir, es decir, un tiempo llamado al estado de gracia, al encuentro con Dios, es decir, es un tiempo en que la persona, el alma, se purifica, se limpia, se transforma. Por ejemplo, los hermanos que no comulgan con estos tres conceptos dicen que no existe el purgatorio y que no existen nuestras oraciones por los fieles difuntos. Sin embargo, la iglesia, apoyándose en segunda Macabeos 12:46, cree que mediante nuestros sacrificios, mediante nuestras oraciones y nuestras buenas obras, podemos ayudar a los difuntos, aquellos difuntos que murieron en gracia de Dios y se están purificando antes de llegar a la gloria eterna, a la gloria del Altísimo. Y por el hecho de que la Biblia no contemple la palabra purgatorio, no se puede concluir que el purgatorio no exista, pues tampoco la Biblia presenta la palabra Trinidad y existe el dogma de la Santísima Trinidad, reconocido por los hermanos protestantes. Un caso del dogma de la Trinidad es recordar el momento del bautismo de Jesús en las aguas del río Jordán. ¿Quién es el que se bautiza? Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Quién dice, este es mi Hijo amado en que tengo mis complacencias? El Padre, primera persona de la Santísima Trinidad. ¿Quién aletea sobre las aguas? ¿Quién aletea sobre la presencia de Cristo? Es el Espíritu Santo. Entonces aquí encontramos la Santísima Trinidad. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 20, los últimos versículos, encontramos cuando dice el Señor, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura y bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la presencia de la Santísima Trinidad, que aunque no diga este término, lo consideramos que está intrínsecamente, está implícitamente dado a conocer. Bien, mis queridos hermanos, me alegro mucho poder recibir este rato de formación sobre Sagrada Escritura, sobre el tema importante de dulía, hiperdulía y latría, y también sobre el tema del purgatorio, los sufragios por los difuntos. Quisiera escuchar algunas dos opiniones, nos quedan solamente 8 minuticos para que terminemos de hacer nuestra grabación especial para las redes sociales. Entonces quisiera escuchar algún aporte de ustedes al respecto de estos temas, ya sea como una experiencia desde su parroquia, ya sea desde un motivo personal, cómo lo ha vivido desde pequeño en el seno de su familia, o cómo se ha incrementado estos aspectos en el crecimiento de la fe. Pues queremos para que abran sus micrófonos y cualquiera de ustedes puede hacer su aporte a partir de este momento. Sí, Rafa, buenas tardes. Buenas tardes. Para mí es muy importante aclarar los tres estados. Muy importante para mí aclarar este puntico de los tres estados, cielo, purgatorio e infierno. Pues, normalmente en nuestra vida diaria se escucha decir que el infierno lo estamos viviendo acá en este mundo. Entonces sería muy importante aclarar ese puntico, que no es aquí en este mundo donde lo vamos a vivir, porque somos libres de aceptarlo o no. En cambio, a partir a las manos del Padre, se nos juzga, se nos lleva al lugar que nos pertenece de estos tres estados. Y cuando recibimos el infierno ya no tenemos salida. Y da como la explicación de la importancia de permanecer en la presencia de Dios para alcanzar, llegar siquiera al purgatorio para purificar nuestras penas. Entonces, para mí sería eso muy importante aclararlo. Bueno, la idea fundamental
respecto a lo que tú haces como apreciación. Lo importante, lo ideal de todo cristiano o de toda persona que estamos todavía en vida, qué lindo sería aplicar lo que dijo San Pablo en una de sus cartas. Vivan el cielo aquí en la tierra. Cuando yo trato de ser bueno aquí en la tierra, viviendo virtuosamente, tratando de alejarme del pecado, buscando siempre la gracia de Dios, santificándome sacramentalmente cada día, cuando trato de dar pasos no gigantescos, pero sí pasos de formación espiritual, donde yo cada día me encuentre mejor preparado para un encuentro definitivo con el Señor, tal vez no habría necesidad de hacer un acto de purgatorio. ¿Por qué? Porque sencillamente la persona ya entró en un lapso en vida, entró en un lapso de tiempo de Dios, en un tiempo de Dios. Y ya entonces se está tratando de ausentar de todo aquello que le es perjudicial para su propia alma, para su propia vida. El infierno que se lo vuelve uno solo, es decir, que uno se vuelve el infierno, eso depende de algo que se llama el libre albedrío o libre arbitrium. Es decir, que si mi vida la trato de llevar lo mejor, lo más diáfanamente posible, lo más transparente posible, pues no voy a tener las mismas purgas o la misma limpieza o proceso de purificación en el momento final cuando vaya a tener el proceso de beatitud, es decir, de vida bienaventurada, de encuentro con Dios. Es más o menos como esa explicación para comprender un poco la idea. Nosotros hemos nacido es para estar con Dios, no para estar con el infierno. Siempre hemos nacido para estar con Dios. El problema es que sucede todo aquello que le da como lo negativo, lo malo, para contrarrestar lo bueno, lo bueno que Dios ha creado en el ser humano. Nos quedan 3 minuticos. ¿Habría otra opinión? Bueno, mis queridos hermanos, agradeciendo inmensamente este ratico tan provechoso de formación, pues que el Señor Todopoderoso nos bendiga y entonces en un rato, ya con la gracia del Señor, les estaré transmitiendo el video para que lo puedan ver a través de YouTube y lo puedan ver también en redes sociales del Facebook. Muchas gracias por haber participado de este encuentro, no solamente con la escucha, sino también haber participado de una u otra manera con algún aporte especial. El próximo martes, con la ayuda de Dios, comenzaremos hablando del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura en términos generales. Entonces, en el transcurso de la semana les estaré enviando cierto material importante acerca del Pentateuco. Ahí es donde empezamos a deleitarnos poco a poco de estos primeros 5 libros de la Sagrada Escritura, como llamados libros de la Torá o de la ley o libros protocanónicos, los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura. Y el sábado nos veremos nuevamente con la ayuda de Dios, compartiendo acerca de este tema importante del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura. Papito Dios, Mamita María, muchas gracias. Bendícenos cada día y acompáñanos siempre por el buen camino. Danos tu bendición. Guíanos siempre por el camino del bien, por el camino de la verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades para todos y que Dios los siga bendiciendo. Buenas tardes, bendiciones. Igual.